Mercadotecnia del año 2022. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros estudiantes que se encuentran aquí presentes en la sala Anfeca, y también les damos la bienvenida a todos los que nos siguen por la plataforma Teams y por las redes sociales. En esta ocasión, el doctor José Luis Pariente Fragoso nos va a presentar su conferencia La importancia de la composición en el diseño de la imagen. Antes quisiera darles una pequeña semblanza de la trayectoria del doctor José Luis Pariente. Él es egresado de Arquitectura del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene máster en Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y también es máster en Fotografía Profesional, especializándose en el análisis de la imagen, el diseño audiovisual y la tecnología educativa. Se desempeñó como profesor de tiempo completo y ocupó numerosos cargos administrativos, entre los que se destacan la Dirección General de Innovación Tecnológica y la Secretaría de Investigación y Posgrado, y actualmente reside en España. En el ámbito de la fotografía, es socio y miembro honorífico de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y la Imagen, así como de la Real Sociedad Fotográfica. Encabezó el equipo de denominaciones de fotógrafos latinoamericanos, grupos en Internet con más de 110,000 miembros afiliados, y ha participado como juez en numerosos certámenes fotográficos, el último de los cuales fue la World Photographic Cup en el 2020. Es autor y coautor y editor de más de 20 libros sobre temas organizacionales, educativos, administrativos y culturales. Ha impartido más de 130 cursos, conferencias y seminarios especializados sobre estas temáticas en México, España, Estados Unidos, Chile y Venezuela. Y ha asesorado a más de 100 tesis de posgrado, 45 de ellas de grado doctoral. Entre sus publicaciones destacan la segunda edición del libro Teoría de las Organizaciones, un enfoque de metáforas, publicado por la editorial Porrúa. El doctorado como proyecto de vida fotográfica y la segunda edición del año de 2001 en la Universidad de Tamaulipas. También ha publicado Los retos del desarrollo en coautoría con el doctor Marco Aurelio Navarro, editado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y este último libro ha sido obligatorio para una infinidad de alumnos de sus cursos. Sus datos figuran en el directorio del Instituto Americano de Conservación de la Historia y del Trabajo Artístico. Bueno, es así que es un honor para nosotros presentar al doctor José Luis Pariente Fragoso, que nos va a compartir sus experiencias, sus conocimientos, y con el objetivo de que ustedes como alumnos y como estudiantes de la carrera de Mercadotecnia tengan una visión distinta y totalmente diferente que nos va a presentar el doctor José Luis Pariente Fragoso. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, una disculpa por el retraso. Tenemos algunos problemas técnicos. No sé si se esté viendo la presentación correctamente. Si me pueden confirmar, por favor, si la presentación se ve bien. Y bueno, supongo que si no me dicen nada es porque se está viendo bien. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que me ha hecho la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, una universidad con la que tengo relación desde hace muchísimos años, en la que he asistido a varios cursos, conferencias y a sus autoridades, pero de manera muy especial a mi querida amiga, la maestra Deyanira Camacho, que fue la que me hizo la invitación para esta conferencia, para esta charla con vosotros en esta Semana de la Mercadotecnia. Voy a iniciar rápidamente en virtud de que tenemos el tiempo un poco ya apretado, y voy a hablar primero de lo que es la imagen propiamente dicha, la lectura de la imagen, y después de la imagen pasaré a los aspectos compositivos, que son el tema central de la presentación. ¿Qué es la imagen? En primer lugar, me gustaría definirles este concepto de lo que es la imagen, que tiene su origen en una palabra latina, la palabra imago, y que permite describir una figura, una representación, una semejanza, un aspecto o la apariencia de determinada cosa. No solamente física, sino también mental. La imagen, por lo tanto, es lo que se ve. Y para profundizar un poco más en los conceptos teóricos,
yo le recomendaría 3 libros que considero que son fundamentales para el estudio de la imagen. En este caso, le recomendaría primero que nada el libro de Roland Barthes que se llama Los elementos de la imagen y que está en este libro que originalmente fue publicado en francés y que en español se ha traducido como La cámara lúcida. Es un libro indispensable para entender bien el funcionamiento de la imagen. Y otros 2 libros importantes son, primero, Principios de Teoría General de la Imagen, que es un libro de 2 profesores españoles, Justo Villafañe y Norberto Mínguez, que son de la Universidad Complutense de Madrid. Esta es una segunda edición ya, porque Villafañe editó primero un libro él solo, que se llamaba también Teoría de Introducción a la Teoría de la Imagen. El otro libro importante es de Roman Gubern, que se llama La mirada opulenta. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y también es un libro altamente recomendable para entender lo que es la lectura de la imagen. Cuando nosotros vemos una imagen, lo que hacemos es tener una lectura de la misma a través del recorrido de nuestra vista, de nuestros ojos. Esto es muy parecido a lo que sucede con los productos de un supermercado cuando vamos a comprar algo y vemos que la mercadotecnia ha distribuido esos elementos, esos objetos, de manera que nosotros podamos ir viendo en función de algún patrón ya muy estudiado, cuáles son los productos más importantes o los que más nos llaman la atención. Estos estudios de recorrido del ojo empezaron a hacerse con un trabajo que están viendo ahora en pantalla que se llama Movimientos del ojo y la visión de Yarbus, este autor soviético. Hizo una serie de estudios basado, por ejemplo, en una serie de pinturas. Utilizó este óleo del pintor naturalista Ilya Repin y a partir de este trabajo, de este óleo, él se lo mostró a diferentes personas y empezó a analizar qué era lo que veía cada una de las personas al analizar el cuadro por medio de un aparato, un instrumento que pueden ver aquí en pantalla, un instrumento que iba registrando los movimientos del ojo. Y se dio cuenta que había una serie de estrategias que usaban las personas para ir recorriendo estas partes del cuadro. Y esto lo resumió en su libro en una serie de observaciones y vemos que diferentes objetivos daban diferentes exploraciones en las personas, porque a la persona se le preguntaba qué es lo que estás viendo y por qué lo estás viendo. Y entonces vean ustedes que, por ejemplo, en el nivel adquisitivo, este era el recorrido que hacía la mirada de los espectadores. Otra pregunta era qué es lo que estaban haciendo y entonces se reflejaba este gráfico, la posición de los elementos en la escena, etcétera, etcétera. Las edades, vean cómo se centraba aquí la mirada, al hablar de las edades, se centraba precisamente en las caras fundamentalmente de los individuos. O en el vestuario, en donde el ojo hacía un recorrido vertical para ver el vestuario de la persona, o en todo el cuadro en general. Esto dio pie a que este autor empezara a analizar este recorrido en función de las intenciones, de las exploraciones específicas que tenían los sujetos. Si observamos un cuadro como este que yo les pongo aquí, que se llama El dentista, se puede ver que en este cuadro el ojo hace una serie de recorridos que si pudiéramos graficarlos serían aproximadamente lo que vemos aquí. El ojo se va fundamentalmente a las partes más iluminadas y cuando hay caras se va a las caras de las personas y en las caras los ojos son uno de los primeros elementos en donde se fija la vista. Esto dio lugar a una serie de estudios posteriores y algunos ya muy relacionados con la mercadotecnia y la publicidad. Pueden ver en el famoso diagrama de Gutenberg que describe el patrón general seguido por la vista cuando observamos una información homogénea que está distribuida de manera irregular. Vean ustedes cómo aquí tenemos una zona primaria, luego una zona fuerte, abajo a la derecha, después abajo a la izquierda y por último rematamos, el ojo tiende a salir por la parte inferior
y derecha de la imagen. Entonces, estos son recorridos que son muy importantes de tomar en cuenta cuando hacemos un diseño de imagen, cuando vamos a componer una imagen. La imagen también, por otro lado, puede tener diferentes funciones. Puede tener una función representativa, en donde hay una representación de forma analógica, o sea, se representa básicamente lo que vemos en la realidad. Puede tener una función simbólica. Aquí vean ustedes la diferencia entre la paloma, por ejemplo, como una paloma, como un animal, y del otro lado vemos una función simbólica cuando contamos la paloma como un símbolo en este caso de la paz. O puede ser también una función convencional en donde se actúa para que haya realmente un símbolo que sea arbitrario, que sea convencional, y en este caso pues podemos ver el caso de la paloma convertido ya en un símbolo. Voy a seguir pasando, perdón, las diapositivas porque no veo la transmisión, entonces estoy un poco a ciegas, pero creo que estamos en esta. Sigo con la presentación y vamos a entrar ya a hablar del sistema compositivo. El sistema compositivo se puede reflejar de una manera muy esquemática en este famoso dibujo, esta famosa ilustración de Leonardo da Vinci, que representa a este hombre inscrito dentro de un cuadrado y dentro de un círculo. Y la primera regla que podemos hablar de la composición, cuando hablamos de composición, yo me atrevería a decir que es que no hay reglas. Se usa mucho en muchos libros, en páginas web, en muchos enlaces, hablar de las reglas de la composición. Y creo que este es un grave error porque no hay realmente reglas. Lo que hay solamente son recomendaciones basadas en experiencias de algunas cosas que funcionan mejor que otras. Y no hay que perder de vista de que todas estas recomendaciones compositivas se dieron a posteriori. O sea, no partimos de hacer reglas y luego tratar de que los objetos compuestos respondan a esas reglas, sino que fue al revés. De los objetos que nos proporcionaban interés, placer, atención, fuimos derivando algunas recomendaciones para que estos objetos cobraran mayor importancia al diseñar una imagen. Hay algunos fotógrafos muy famosos, por ejemplo Ansel Adams, que ha dicho que las famosas reglas de la composición fotográfica en realidad son inválidas, irrelevantes e insustanciales. Estas son palabras textuales de Ansel Adams. O algún otro autor que ha opinado también sobre estos aspectos. Sin embargo, los principios de la composición, específicamente en fotografía, porque hay que aclarar que en arte los principios de composición son muchísimo más antiguos, pero bueno, cuando surgió la fotografía empezó a copiar de alguna forma algunos elementos compositivos de las tradicionales bellas artes. Sin embargo, un primer libro sobre composición en fotografía apareció cuando este famoso fotógrafo norteamericano, Andreas Feininger, en 1946 editó su libro Principios de composición en fotografía. Andreas Feininger era hijo de otro famoso artista, Leonel Feininger, que fue uno de los miembros fundadores de la Bauhaus. Entonces, este hombre fotógrafo escribió este libro de composición, que se los pongo aquí como referencia. Y bueno, en español no había realmente libros escritos sobre composición fotográfica. Me refiero siempre aquí a la composición fotográfica. Así que pues ya hace algunos años, casi 20, yo escribí y publiqué mi primer libro de composición, que ven en la diapositiva a la izquierda, para la Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales. Este libro, donde he tomado muchas de las cosas que les estoy contando el día de hoy. Este libro se reeditó en España hace un par de años con bastantes adecuaciones y actualizaciones, puesto que el primer libro terminaba básicamente donde empezaba la fotografía digital. Entonces, estaba apenas apareciendo cuando el libro salió publicado. En este libro ya recojo muchísimas cosas de fotografía digital y obviamente también es un libro que está en color. El libro primero, la primera edición está en blanco y negro, con lo que se perdían
muchas de las cuestiones de composición que yo ya menciono en este libro que está en una edición, como digo, revisada y ampliada. El libro próximamente aparecerá también en inglés. Estoy terminando la maquetación ya para su edición en inglés, entonces pronto estará también disponible en ese idioma. Y bueno, ¿qué es lo que hago yo en ese libro? Bueno, parto de diseñar una serie de subsistemas que componen el sistema compositivo de una fotografía. Y estos elementos son fundamentalmente, primero que nada, el impacto, o sea, lo que nos llama la atención de una imagen, lo que a primera vista nos emociona, nos conmueve, nos jala hacia esa imagen. Después de eso, hablo de la calidad técnica. En realidad, en el libro no trato los aspectos de calidad técnica, puesto que hay muchísimos textos dedicados a los aspectos técnicos en fotografía. Entonces, yo no me meto con ellos en el libro, pero sí me centro en el aspecto de calidad compositiva. Esos son los tres subsistemas principales que yo completo en mi modelo con otro esquema al que le llamo el elemento de autenticidad de la composición fotográfica. Y a partir de aquí voy a entrar directamente en los aspectos compositivos para que así podamos ir desglosando uno por uno. ¿Qué es entonces composición? Si nos vamos al origen etimológico de la palabra y consultamos el diccionario de la Academia, nos dice que composición, componer, es la acción, bueno, composición es la acción y el efecto de componer. Con esta manía que tienen los diccionarios de darnos definiciones que nos llevan a otra definición, y bueno, como es una acción y un efecto, pues hay que analizar el verbo, que el verbo es componer. Y el verbo componer proviene del latín, como la mayoría de nuestras palabras en español, en castellano, y componer quiere decir acción y consecuencia de colocar. Eso es, en pocas palabras, lo que significa composición. Si ustedes quieren una definición mucho más académica, mucho más estructurada, bueno, pues yo le ofrezco esta, que es la que tengo planteada en mi libro, y dice que la composición es, por lo tanto, el acto de seleccionar uno o más elementos, vamos hablando de selección, organizarlos bajo cierta estructura, y el propósito de esta selección y esta organización es transmitir un mensaje. Un mensaje que sea significativo, o sea, que signifique algo para la persona que está viendo estos elementos, y que sea estéticamente placentero, para que tengamos todos los aspectos posibles contemplados en lo que es la composición en la actualidad. Me estoy refiriendo básicamente a composición fotográfica, pero obviamente todos estos aspectos se pueden hacer extensivos a la composición en general. Sin embargo, como el libro habla de fotografía, pues yo centro muchas de las cosas que estoy explicando en la composición fotográfica. Muy bien, vamos a ver entonces que para estudiar la composición fotográfica, yo propongo en el libro una serie de capítulos que están estructurados en función de estos aspectos que se ven aquí. Hablo primero de los elementos morfológicos, o sea, los elementos que le dan forma a la imagen, y dentro de ellos incluyo el punto, la línea, el plano y la sensación de profundidad, o sea, la perspectiva fundamentalmente. Después, estos elementos, decíamos anteriormente, se organizan. ¿Cómo se organizan? Bueno, la organización puede ser en el espacio o en el tiempo, o los dos. Y en la organización en el espacio hablo de algunos elementos fundamentales como son el encuadre, el centro de interés, los equilibrios, tanto estáticos como dinámicos, el color, fundamentalmente también, y los movimientos que se hacen con la cámara para tomar fotografías. También otro apartado especial es la organización del tiempo. Y en el tiempo podemos analizar la evolución del tiempo, el famoso instante decisivo en el que se toma la imagen, o el propio movimiento en sí. Detallaré esto un poco más adelante. Y por último termino hablando del estilo propio de cada fotógrafo.
Vamos a entrar, como no tengo tiempo de hablar de todos los elementos, porque son muchísimos, voy a hacer una selección de los que considero más importantes para el diseño de la imagen y voy a hablar brevemente de cada uno de ellos. Voy a empezar por los morfológicos, hablando de la línea. La línea nos sirve como patrón o nos sirve también como elemento guía para dirigir la mirada. Y en ese aspecto, la línea puede tomar muy diferentes formas. Puede tomar formas geométricas, como pueden ser el triángulo, el óvalo, puede tomar formas lineales, como puede ser una diagonal, o puede tomar incluso formas parecidas a las letras del alfabeto, como puede ser una T, una X, una S, o puede dispersarse de manera radial, y esto nos da diferentes esquemas compositivos. Es lo que se llaman esquemas compositivos. Les voy a poner algunos ejemplos de pinturas para que se vean más claramente estos ejemplos. Vean en este cuadro hermosísimo de Madame Villiers-Lebrun con su hija, cómo aquí podemos superponer fácilmente un triángulo. Un triángulo que es uno de los elementos compositivos más básicos por la estabilidad, por el peso que le da a la imagen, y entonces en este cuadro se ve claramente esta composición triangular de la pintora francesa. Vean aquí otro caso famosísimo de la maja de Goya, la maja desnuda de Goya, en donde vemos dos utilizaciones de la línea muy claramente definidas. Primero, una gran diagonal, una diagonal que está en color amarillo marcada aquí, que recorre todo el cuerpo de la maja, y un triángulo formado por estas dos líneas que unen los codos de la maja, que al abrir los brazos forma una base de este triángulo invertido que termina precisamente en sus pies. Entonces tenemos aquí dos utilizaciones de la línea como esquemas para hacer la composición de este cuadro. Cuando las líneas empiezan a inclinarse y empiezan a intersectarse, entonces el cuadro cobra dinamismo. A diferencia del triángulo, que es una figura mucho más estática, las diagonales nos producen dinamismo. En este cuadro famoso del Caravaggio, vean ustedes que estas dos líneas, una que va sobre el cuerpo de San Pablo y otra sobre las personas que están levantando esa cruz, forman esta cruz o estas dos líneas diagonales que le da muchísimo dinamismo a la imagen. La línea curva se ha utilizado muchísimo desde la antigüedad para reflejar, para guiar la vista a través de los cuerpos, en este caso del cuerpo femenino. Todavía entre los fotógrafos es muy común el dicho de que a las mujeres hay que fotografiarla tratando de que su cuerpo forme curvas, precisamente para seguir estos esquemas compositivos, ¿verdad? Y podemos ver la utilización, igual que con la maja, este otro retrato hermosísimo de Doña Isabel de Porcel, en donde hay dos triángulos claramente definidos. Vean otra vez los codos abiertos para formar la base de un triángulo vertical acá y otro triángulo invertido hacia abajo. Todos estos esquemas entonces compositivos nos permiten hacer que la imagen sea mucho más atractiva y que nos lleven hacia los puntos de interés. El siguiente elemento que quiero tratar es el de la perspectiva. La perspectiva no tiene hoy día la connotación que tenía en la antigüedad, puesto que en la antigüedad el concepto de la perspectiva era un poco más diferente de lo que es en la actualidad, que usamos esquemas provenientes ya del Renacimiento. Por ejemplo, los egipcios usaban una serie de vistas en donde se mezclaba lo plano con la elevación. Si ven ustedes esta pintura, vean que la alberca, la piscina, como llamamos aquí en España, la piscina está vista desde arriba, es una toma como si fuera de un dron. Sin embargo, los árboles están vistos de manera vertical, o sea, como si los estuviéramos viendo de frente. Y a los egipcios esto no le importaba mucho, el mezclar estas vistas, porque ellos lo que pretendían era dar en una sola imagen la mayor cantidad de información posible. Si hubieran puesto la piscina de lado, pues no se hubiera visto nada más que la superficie del agua.
Sin embargo, en esta forma se ve todo lo que hay dentro de la piscina. Y un árbol visto desde arriba, pues no tiene la misma riqueza que tiene cuando lo vemos de frente, como está en la pintura. Esto se refleja mucho mejor cuando se ven los cuerpos humanos. Vean esta manera de torcer el cuerpo en la parte superior. El torso está en dirección distinta al que están las caderas. Las caderas están de lado, mientras que el torso está de frente, porque así se ve mucho mejor el pecho y el pectoral y los adornos que tiene este faraón. Sin embargo, el rostro vuelve a estar de lado otra vez. ¿Por qué? Porque de lado se puede apreciar mucho mejor el perfil y se puede dar mucha más información que la que se daría si la cabeza estuviera en la misma posición del torso. Entonces, para los egipcios esto no era ningún inconveniente y así se trabajó durante mucho tiempo los aspectos de profundidad. La profundidad se daba en estas épocas con la separación de los planos, de tal manera que el plano que estaba más atrás, pues se iba haciendo más pequeño y se iba reduciendo incluso en color para que se viera la sensación de profundidad. Aquí los tamaños no indican realmente profundidad, porque los tamaños en la pintura egipcia tienen más que ver con otro tipo de significados, como son la jerarquía. A medida que avanza el tiempo, empezamos a ver pequeños esbozos de la perspectiva. Vean que ya en este cuadro, en realidad es un fresco que está en una catedral en la República de Macedonia, ya se empiezan a ver algunos pequeños intentos, ven aquí en la cúpula, de dar la sensación de profundidad. Al separar estas columnas, ya se empieza a ver un poquito de sensación de profundidad. Pero la profundidad tal cual se empieza a dar prácticamente ya cercano al Renacimiento. Aquí en este cuadro del Giotto, aunque hay ya un intento de producir esta profundidad, observen que en el dibujo, en el diagrama que hay a la derecha, si nosotros prolongamos las líneas fundamentales de estos edificios, vemos que no convergen todas en el mismo lado, que es el principio básico de la perspectiva. Y ese principio básico fue descubierto en el Renacimiento precisamente por este gran arquitecto, autor de la cúpula de Santa María del Fiore, la Catedral de Florencia, por Filippo Brunelleschi, que fue al que se le considera el inventor de la perspectiva lineal. Perspectiva lineal que en pintura se reflejó por primera vez en este famoso cuadro de Masaccio, La Santísima Trinidad, que es un fresco pintado en uno de los muros laterales de la iglesia de Santa María Novella, en Florencia, en Italia. Y aquí pueden ver cómo ahora sí, todos los elementos que están dentro de este cuadro, especialmente la bóveda, vean las nervaduras de la bóveda, todas coinciden hacia un punto único. En este caso es el punto central de perspectiva, cosa que ya repiten todos los maestros posteriores del Renacimiento. Este famoso fresco que está en los museos vaticanos, en las estancias de Rafael, y que se llama precisamente la Escuela de Atenas, fue pintado por Rafael Sanzio, y aquí refleja y pinta y retrata a muchos de los personajes famosos de la época, inclusive a Miguel Ángel, ahí está retratado, y el propio Rafael se hace un selfie, como lo decimos actualmente, en la parte del extremo derecho. No sé si mi marcador me permite señalarlo, déjenme tratar, pero es este de aquí. Si se alcanza a ver en la presentación, ese es Rafael Sanzio precisamente. Entonces, ya, insisto, los autores del Renacimiento pues ya hacen uso de esta perspectiva. En fotografía las podemos ver claramente. Aquí vean ustedes en esta imagen fotográfica cómo todas las líneas convergen hacia el centro de la imagen, hacia este punto, que es el punto focal de la perspectiva. Otro aspecto importante cuando hablamos de imágenes y hablamos de las líneas es contemplar y utilizar bien la línea del horizonte. El horizonte en muchas fotografías
que no están bien tomadas, pues empieza a inclinar y esto no es muy notorio ni puede hacer mucho daño siempre y cuando no tengamos elementos que por su naturaleza siempre permanecen horizontales, como puede ser el agua. Si ustedes ven aquí esta foto de este barco, pues suena chocante, se ve extraño que el horizonte esté inclinado, porque eso implicaría que el agua está cayéndose para un lado, ¿verdad? Así que, pues no, esto no funciona bien. En la otra fotografía, en donde se ha enderezado el horizonte, podemos ver que ya hay una sensación natural de que así es como se comporta precisamente el agua. Pero bueno, aquí todo también es relativo. ¿Cuál es la vista correcta? ¿La de arriba o la de abajo? Si enderezamos los automóviles, bueno, pues la que se nos tuerce es la edificación, pero es obvio para el ojo normal que esta edificación, a menos que sea un capricho arquitectónico, que si los hay, o producto de algún accidente, como puede ser la Torre de Pisa, pues este proceso no se da. Normalmente los edificios son verticales, y esta corrección de la verticalidad hace que nos demos cuenta que en la foto de abajo lo que están torcido, pues obviamente es la calle y por eso los vehículos se ven torcidos, pero no necesariamente es el edificio, ¿verdad?, el que está mal. Otro aspecto muy importante y además interesantísimo para las cuestiones de publicidad es el encuadre. Cuando tomamos una imagen, cuando hacemos una fotografía, el fotógrafo intuitivamente, instintivamente o a propósito encuadra, o sea, selecciona la parte de la realidad que le interesa que vean los espectadores. Pero esto tiene su truco y tiene su peligro, a veces muy nefasto. Por ejemplo, aquí les puse una imagen tomada para ilustrar una campaña publicitaria sobre la India. Y esto fue duramente criticado, inclusive en una página que se llama Broken India, en donde se ve la toma que se vendió publicitariamente y la realidad de la imagen fotográfica. Vean el contraste tremendo que hay entre esta cara de la niña adornada, publicitariamente manejada, contra la realidad que vive esta niña en su propio país, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque aunque por ahí se dice que la fotografía dice más que 1000 palabras, yo acostumbro siempre a decir que la fotografía miente más que 1000 palabras, porque el encuadre es el que puede aislar una realidad u otra diferente dependiendo de las intenciones del fotógrafo o en este caso de las intenciones del publicista. Vean estos dos ejemplos que les tengo aquí. Aquí tengo una toma que se hizo muy famosa de Jeff Widener, en donde había unos tanques en la plaza esta china de Tiananmen y un hombre que se pone de pie, se para enfrente de los tanques y detiene a la columna de tanques. Esta fue la foto que se publicó, la famosa, pero se tomaron otras fotos y vean esta otra. Y díganme ustedes cuál es más impresionante. Esta de aquí en donde un hombre detiene 4 tanques o esta de aquí en donde un hombre detiene prácticamente todo un ejército. Y sin embargo, el encuadre que se publicó pues fue el otro. Así que también aquí hay que fijarse en cuál era la intención. Claro, es más dramático esto, ver al hombre ahí con los tanques estos enfrente, pero esta foto nos dice mucho más que la otra, aunque de entrada el impacto de la persona sea mayor en la siguiente. Entonces las fotografías nunca son claras por sí mismos, son fragmentos, las imágenes fotográficas son fragmentos de un espejo roto de la realidad, dice este autor. Y hay que reconstruir realmente el significado para poder leer bien una fotografía. Estoy tratando de quitar el puntero láser, pero parece que no me deja, así que seguiré con él. Bien, otro aspecto que quiero analizar es el tamaño. Y el tamaño lo voy a reflejar en dos variables, en la escala y en el formato. La escala tiene mucho que ver con la relación que tengamos con el entorno. Por ejemplo, si yo les pregunto qué es esto,
Probablemente muchos tengan dudas de que pueda ser una vasija, puede ser un recipiente de algo, pero no, simplemente es un botón que al estar fuera de escala, pues no le damos su significado real, ¿verdad? O cuando ponemos un elemento del que sí tenemos una imagen real en la mente o físicamente lo ponemos acá, entonces los elementos cobran su verdadera imagen. Vean el tamaño de la hormiga comparada con esta cerilla o comparado con estos elementos que tiene encima, y entonces sí podemos comparar y saber de qué estamos hablando. Por eso, cuando hablamos de escalas, yo les quiero poner aquí un par de ejemplos interesantes. Este primer ejemplo, esta fotografía impresionante de José Ruiz Cheires, donde vemos la escala de la ballena y esa lancha. Y déjenme decirle que esta foto acaba de ser una de las fotos nominadas, ganadoras, en la Copa Mundial de Fotografía que se llevó a cabo hace un par de semanas en Roma, Italia, y en la cual México obtuvo la Copa Mundial. México junto con Estados Unidos obtuvieron el primer lugar. Y esta fue una de las 10 fotos nominadas por el equipo de México. La estoy usando aquí como homenaje a este equipo ganador de la Copa Mundial, México, y también para que vean este aspecto de escala al tomar esto con un dron. Cuando no tenemos este elemento, entonces hay que utilizar, y esto se usa mucho en fotografía científica o a veces también en fotografía publicitaria, lo que se llama el testigo métrico, o sea, un patrón de medida que me permita conocer el tamaño real del objeto. Se puede usar una cinta de medir, se puede usar un escalímetro, se puede usar una moneda o algún objeto que sea conocido por todo el público para que podamos tener una comparación correcta de la escala. De aquí pasaremos a otro aspecto importantísimo que es la proporción. Voy a irme acelerando un poco porque creo que el tiempo, aunque empezamos muy tarde, pero creo que los tiempos están contados para los siguientes expositores, y voy a hablar de la proporción rápidamente. Los aspectos de proporción son importantes en la composición. De hecho, la divina proporción, como le llamó Fray Luca Pacioli, que fue ese patrón de los contadores, como estamos en una división de estudios superiores de administración, los contadores saben que este hombre es el patrón de la contabilidad, pero aparte de eso, fue un estudioso de las proporciones, y precisamente escribió un libro sobre la proporción, la divina proporción. ¿Qué es la divina proporción? Bueno, es la que se conoce también como proporción áurea. No me voy a detener aquí en explicarla muy a detalle porque me llevaría un poquito de tiempo, pero les puedo enseñar algunas diapositivas donde rápidamente podemos ver que es una proporción áurea. Si tengo un cuadrado y abato la diagonal que parte de la mitad del cuadrado hacia uno de sus extremos, obtengo un rectángulo que tiene esta proporción: 1 más raíz de 5 por 2. Y este rectángulo es el famoso rectángulo áureo o de proporción áurea. Cuando esta proporción la empezamos a replicar, podemos llegar a crear lo que se llama la espiral logarítmica, que se reproduce en la naturaleza en muchísimos elementos. Aquí tiene un ejemplo del famoso caracol Nautilus que reproduce perfectamente esta espiral logarítmica. Y esta proporción áurea se puede ver en muchísimos edificios famosos de la antigüedad. El Partenón en Grecia es uno de los ejemplos claros, típicos de un rectángulo dorado. En este caso está reconstruida esquemáticamente la parte superior del Partenón. O lo podemos ver en el rostro humano, en estos esquemas de la Mona Lisa, de la Gioconda, o los podemos ver en el rostro de una persona. Si empezamos a hacer mediciones, vemos todas estas proporciones perfectamente bien calculadas en las personas. Y estas proporciones pueden tener diferentes razones. La proporción muy utilizada en fotografía y que muchos autores recomiendan con la famosa regla de los tercios es una proporción que tiene razón 1 a 1.5. Aquí tienen una fotografía en la cual está marcada esta proporción de 1 a 1.5. Es un panorama del mar en donde hay aquí una barrera
y está colocada precisamente a propósito por el fotógrafo en esta proporción, ¿verdad? Esta proporción áurea, que es un poquito diferente a la proporción de tercios, eso quiero aclararlo muy bien, la proporción áurea no coincide exactamente con la regla de tercios, pero para fines prácticos se utiliza mucho la proporción de tercios porque es muy difícil andar calculando numéricamente cuando uno va a hacer una imagen o tomar una foto la proporción áurea. Esta sí tiene proporción áurea y podemos ver otras proporciones que no son ni de tercios ni áureas, pero que tienen un gran impacto también en la composición, como esta, que es una proporción mucho más baja que la de tercios, o esta otra en donde el eje principal está en el centro de la fotografía. Y claro, como aquí hay un reflejo, entonces esto permite que este reflejo simétrico del edificio pues nos dé esta proporción central. La regla de los tercios que pueden encontrar en muchísimos libros, en publicaciones, en internet, en donde sea, y que se da así como una regla para lograr buenas fotografías, pues no deja de ser más que una buena intención. Hay pésimas fotografías en reglas de tercios porque no respetan otros elementos que son muy importantes, pero como punto de partida, pues puede ser un buen esquema. Insisto que no coincide necesariamente con la proporción dorada, pero hasta las cámaras fotográficas ya traen muchas veces marcada la retícula de los tercios para que el fotógrafo, pues que no tiene muy mentalizada estas proporciones, pueda rápidamente orientarse. Esta regla de tercios, yo a veces le preguntaba a los fotógrafos, bueno, ¿y de dónde viene esto? Y no me sabían contestar, la verdad, muchos de ellos, inclusive profesionales. Y la respuesta, pues hay que buscarla en el año 1800, donde este señor, John Thomas Smith, publicó este libro. Y en este libro él empieza a hablar precisamente de la regla de tercios. Se los dejo como referencia para que sepan de dónde viene esto. Y entonces, si comparamos, esta es una imagen tomada en Madrid, y vean ustedes al lado derecho, lo que he hecho es superponerle las dos retículas, la retícula de la regla dorada y la retícula de tercios. En amarillo está la dorada, en rojo está tercios, y vean ustedes que las diferencias pues son realmente insignificantes. Cuando vemos esta fotografía de lejos y sin la retícula, pues estas diferencias entre las dos no causa mayor conflicto, ¿eh? Sin embargo, hay otros elementos, por ejemplo, como puede ser la simetría dinámica, que es otra manera de trazar también patrones que nos guíen la composición. La simetría dinámica se debe a este autor, Jay Hambridge, publicó un libro que se llama Los elementos de la simetría dinámica, y aunque es un poco complicada de describir en detalle, lo fundamental es localizar puntos en donde se cruzan las diagonales de los elementos que vamos a usar como imagen o como fotografía. Vean ustedes aquí que hay una primera diagonal, luego una segunda diagonal y luego hay perpendiculares a esas diagonales. Y en esos puntos de intersección es donde una imagen bien compuesta teóricamente deben de ubicarse los centros de interés de la fotografía. Para los que usan programas automatizados para poder editar imágenes, pues ya ni siquiera tienen que batallar mucho porque ya están incorporados. Por ejemplo, es el Photoshop, uno de los más conocidos, más famosos, y ya en una de las pestañas tiene incorporada la regla de tercios, la cuadrícula, la diagonal, la proporción áurea, la espiral. O sea, ya sería el colmo si alguien no supiera cómo poder ubicar una imagen con estos elementos, puestos que ya vienen casi predigeridos en estos programas. Vean aquí, por ejemplo, el uso de la espiral que utilicé para tomarle esta fotografía a uno de los más importantes y distinguidos fotógrafos de España, mi querido amigo Vicente Esteban, en su casa. Y lo menciono porque su fotografía, que está a la izquierda, acaba de ser nominada como la mejor fotografía del equipo español, precisamente en la competencia que les acabo de mencionar de la Copa Mundial, en donde México y Estados Unidos obtuvieron el primer lugar y el equipo de España obtuvo el cuarto lugar.
pero quería usar esta imagen de Vicente para que vieran cómo aquí, si le superponemos la espiral, pues los elementos principales quedan bastante bien ajustados. Otro punto muy importante es el equilibrio. Y en el equilibrio voy a distinguir dos elementos, el estático y el dinámico. El equilibrio estático tiene que ver con la simetría. Vean ustedes esta fotografía del Taj Mahal, en donde hay un equilibrio estático, todo está centrado, es simétrico, un lado y el otro, y hablamos entonces de elementos, por ejemplo, como este, que aunque el eje no sea exactamente en el centro, pero los elementos a ambos lados son tan similares, son tan iguales, que creamos este equilibrio estático. En la naturaleza, este equilibrio estático se puede dar también de forma radial. Vean estos famosos dientes de león, los hermosos diseños de la naturaleza, en este caso radiales y simétricos totalmente, simétricos con simetría estática. O en algunas de las obras del ser humano, de las construcciones famosas, estas cúpulas que son radiales y que crean esta sensación de simetría estática. Pero también hablamos de la simetría dinámica, y entonces la simetría dinámica se da cuando existe un equilibrio entre las masas. Es como poner una persona en un balancín, y ustedes todos saben, sobre todo si tienen niños, que cuando el niño se aleja mucho del balancín, tenemos que compensarlo colocándonos nosotros más cerca del centro, porque si no el niño se nos cae. Vean en la foto de la derecha cómo esta mujer, por su tamaño y por el color rojo, equilibra la otra persona que es más pequeña de tamaño y que está de un color menos llamativo, como es el negro, para provocar un equilibrio o un balance dinámico en esta imagen. A eso se le llama también la ley de la balanza, en la cual podemos distribuir no solo los tamaños, como vimos en la foto anterior, sino también los colores, como ya mencioné, o los tipos de estructura, la textura, por ejemplo, de los elementos. Y entonces podemos jugar con tamaños, con colores, con texturas para equilibrar los elementos. Esto es lo que se llama equilibrios por contrapesos, que se pueden dar en cuadros muy famosos como estos de Gauguin o en algunas fotografías muy conocidas. Se llama también ley de compensación de masas, porque lo que hacemos es equilibrar las masas como si estuviéramos en esa balanza. O un equilibrio que es el llamado equilibrio cromático, en donde un color, por ejemplo aquí el naranja o el rojo, se combina armónicamente con su complementario, que en este caso sería el violeta, para crear este equilibrio cromático de las partes, con estos cuadros famosos que les pongo aquí como ejemplos. Este peso visual se puede lograr equilibrando muchos de los elementos que ya les mencioné y que aquí añado algunos más. El tamaño, la posición, la forma, el tratamiento superficial, o sea, la textura, la distribución, el color o el contraste. Y me voy a referir ya por último a otro elemento muy importante también, que es el que crea muchas veces el impacto en la fotografía, y que es la tensión. Cuando uno ve estas imágenes, por ejemplo, esta famosísima imagen de la creación de Miguel Ángel que está en el techo de la Capilla Sixtina y que, por cierto, con la restauración que le hicieron, sus colores han vuelto a cobrar el brillo y el esplendor que deberían de haber tenido cuando lo vio por primera vez el Papa Julio II, pues aquí se ve la tensión precisamente en ese momento en el que los dedos parece que se van a tocar, todavía no se tocan, y entonces el ojo tiende a hacer esa unión y entonces esto genera una tensión en la imagen. Tensión que se puede dar no solamente por el movimiento, sino que se puede conseguir de otras formas. No me digan ustedes que esta foto no produce cierta tensión, ¿verdad? Pero también podemos lograrla como, por ejemplo, estas esculturas famosas de Bruno Catalano, en donde deja estas partes huecas y entonces uno no sabe qué está pasando, si la escultura se va a caer, si no se va a caer. Y entonces esta manera de incompletud de las formas es lo que hace que el ojo sienta esa tensión.
Otra forma de lograrlo son con las líneas. Las líneas diagonales generan tensión. Ya lo había mencionado cuando hablé del esquema de las líneas diagonales. Y también el movimiento. Cuando hacemos barridos fotográficos, por ejemplo, con esta imagen, esto genera también tensión. Ya hablé de la tensión por el cromatismo. En este retrato de Matisse se puede ver claramente esta tensión cromática que usa Matisse entre los verdes, los naranjas, los violetas, y esto produce una sensación de inquietud, aunque haya mucha gente que no le guste este hermosísimo cuadro, pero bueno, este es un logro precisamente de la tensión por cromatismo de este pintor francés. Y en fotografía, sobre todo, se habla mucho del instante decisivo, o sea, el tiempo del que ya no voy a tener mucha oportunidad de hablar, pero que consiste precisamente en captar ese momento en el que parece que las cosas quedan detenidas, que parece que las cosas son las que nos llaman mucho más la atención, de este instante decisivo del que hablaba este famosísimo fotógrafo francés, Henri Cartier-Bresson, y que se ha convertido prácticamente en un icono de la fotografía a nivel internacional. Por último, para dar algunas recomendaciones útiles, yo quisiera pasar muy rápidamente 10 comentarios, 10 observaciones, 10 recomendaciones. No son reglas, ni mucho menos. Ya les dije que yo estoy en contra de las reglas, pero sí estoy en favor de las recomendaciones para que el fotógrafo sea el que decida lo mejor de esas recomendaciones. En este caso, el diseñador, lo mejor para poder hacer su imagen mucho más atractiva. Algunas de las 10 cuestiones que voy a mencionar están muy enfocadas a la fotografía, específicamente a la fotografía de concurso, porque originalmente estas recomendaciones yo las hice en mi libro precisamente para los fotógrafos que iban a presentar imágenes a concurso, pero creo que siguen siendo válidas también para cualquier tipo de imagen que vayamos a diseñar. Estas 10 recomendaciones para mejorar las imágenes son las siguientes. Primero, sea selectivo. Hay que revisar cuidadosamente la imagen que uno queremos mostrar para que muestre lo que realmente queremos. O sea, hay que centrarse en el objeto o en el sujeto que nosotros queremos mostrar, sin que haya otros elementos que lo distraigan o que esos otros elementos contribuyan precisamente a resaltar ese objeto central. En este caso, ese objeto central es la Alhambra de la ciudad de Granada, y vean cómo ocupa prácticamente la parte fundamental de la imagen fotográfica. Segundo, recuerde que el impacto es de lo más valorado. Una foto con impacto, una imagen con impacto, una imagen que llame la atención, siempre va a ser preferible a una imagen que no llame mucho la atención. El hecho de ver a esta persona detrás de la ventana llama la atención. Cuando yo la exhibí por primera vez me dijeron, oye, pero la pusiste ahí con el Photoshop. Le dije, no la puse ahí. Está ahí atrás porque está en un balcón. Lo que pasa es que el balcón no se ve. Pero si se fijan en las columnas que hay atrás, las columnas soportan el techo del balcón. Entonces la persona está parada en el balcón. Y obviamente eso es lo que produce esa sensación de curiosidad, de impacto, que hace que la foto llame más la atención. Tercero, cuiden los factores técnicos. En fotografía, sobre todo, y si estamos usando una imagen que esté hecha con otros elementos, si está hecha en wash, si está hecha en acuarela, si está hecha en óleo, pues hay que saber cuáles son los elementos técnicos fundamentales de esa expresión plástica, ¿verdad? Si vamos a usar fotografías, tenemos que saber de abertura de diafragma, de velocidad, de profundidad de campo y de todos los elementos técnicos necesarios para que la foto sea técnicamente bien lograda. Siguiente, estudie la composición de la imagen. Vuelvo a insistir en los elementos que ya mencioné, en las líneas, en la profundidad, en la perspectiva. Déjenme aclararles que esta foto, en especial, le tengo un cariño muy notorio porque probablemente haya sido la primera foto que se tomó desde este ángulo del recién remozado Patio de los Leones en la Alhambra de Granada, ya hace algunos años. Yo tuve la suerte de visitarla cuando acababan de restaurar los leones
y gracias a las ventajas de unas amistades pude subir a un lugar desde donde se tomó esta fotografía y que pues anteriormente todavía no habían tomado nada de esa vista. Entonces el aspecto compositivo aquí, vean otra vez la simetría, lo radial, muchos de los aspectos que ya comenté. Asegúrese siempre de contar alguna historia, algo que llame la atención. El storytelling famoso del que habló alguno de nuestros colegas el día de ayer, si mal no recuerdo, es fundamental. La fotografía tiene que contar algo, la imagen tiene que contar algo. Si no me dice nada, entonces la fotografía pasa completamente desapercibida. No me llama la atención. Recuerden el famoso lema publicitario de AIDAS. Atención, es lo primero que tenemos que hacer, llamar la atención. ¿Para qué? Para despertar el interés. Y de ahí promover el deseo, etcétera, etcétera, la famosa formulita. Pero la atención la despertamos cuando contamos una historia. Aquí la historia es, pues, ¿qué estaría haciendo esa señorita ahí a la izquierda? Aunque, bueno, es obvio imaginarse que lo que estaba haciendo era tomando fotos de lo que llevaba hacia esa puerta en la Alhambra de Granada, pero se cuenta la historia. Si no estuviera la imagen de la persona, la foto creo que perdería un poquito. A lo mejor arquitectónicamente sería interesante, pero perdería mucho de su interés humano. En fotografía, tanto los aspectos técnicos son importantes como el procesado. O sea, una vez que la foto está tomada técnicamente bien, hay que procesarla. Y el procesado debe de ser también de calidad. Una fotografía sin procesado de calidad, aunque esté muy bien tomada, pues pierde muchísimo. Y si va a un concurso, pues prácticamente hasta la pueden descalificar por tener un mal procesado. Es lo mismo que si hacemos una acuarela o un wash o cualquier otro elemento técnico, tiene que respetar este proceso de calidad. Hay que conocer, esto va exclusivamente para la fotografía o para imágenes que entren a concurso o para proyectos de diseño que tengan que concursar o para elementos publicitarios que vayan a entrar en un concurso de selección. Hay que conocer las reglas y hay que respetarlas. No se vale después decir, es que yo no sabía que esto era lo que estaban pidiendo de esta manera. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno entra en un concurso o en una competición es conocer las reglas y ajustarse a ellas, por supuesto, ¿verdad? Y clasifique de manera adecuada la imagen. En fotografía esto es muy importante, puesto que hay clasificaciones por tipos de imágenes. Fotografía arquitectónica, de retrato, de boda, de animales. Y si uno clasifica bien su foto, pues va a ir a parar a los jueces que saben de eso. Y entonces la foto ya lleva ventaja sobre las que no respeten esta buena clasificación. Hay que arriesgarse a experimentar. Hay que arriesgarse, por ejemplo, con los ángulos de toma. Esta foto de la izquierda está en contrapicado, la foto de la derecha está en picado. Entonces hay que arriesgarse, hay que jugar con los ángulos porque a veces se pueden encontrar cosas interesantes. O experimentar con nuevas técnicas. Esta es una foto hecha en HDR. HDR es una técnica fotográfica en donde se combinan varias fotografías con diferentes exposiciones para lograr efectos muy interesantes como este que pueden ver en la foto de un hórreo gallego. Y bueno, pues ya para terminar, sobre todo y sobre todas estas indicaciones y recomendaciones que le di, sobre todo hay que estudiar a los grandes maestros, hay que estudiar a los fotógrafos, a los artistas, a los pintores, a los grabadores, a los escultores, a quienes han dejado obras perdurables en la historia del arte en la humanidad. Estudie, estudie, nunca deje de estudiar y solamente así, sin dejar de estudiar y con mucha práctica, se puede llegar a ser un triunfador. Y quiero rematar con esta hermosa foto de la Copa Mundial de Fotografía que se llevó a cabo en Roma hace, como les digo, un par de semanas y en la cual el equipo de México, integrado por excelentes fotógrafos que estoy seguro que siguieron muchas de estas reglas, se llevaron junto con Estados Unidos la Copa de Oro. Muchísimas gracias a todos por su atención y me despido de ustedes.
Agradecemos profundamente la participación al doctor José Luis Pariente Fragoso con su conferencia La proximidad como eje del marketing en No, así no. este sentido. La División de Ciencias Económico-Administrativas, junto con el Grupo de Investigación, Gestión e Innovación Socioeducativa, el Colegio de Profesionistas de Mercadotecnia y Relaciones Comerciales, además de la Academia de Maestros de Mercadotecnia, agradece mucho la presencia de todos ustedes en este evento. Y quisiéramos, antes de despedir al doctor, si alguien de ustedes aquí en la sala tiene alguna pregunta o algún comentario que le quisiera hacer al doctor, con gusto él les podrá responder. Claro que sí. Bueno, entonces, ok, aquí hay una, la maestra Minerva Camacho Javier nos quiere hacer Bueno, una primero, apreciación. gracias. Primero agradecer enormemente su participación, doctor, con nosotros, compartirnos todo su conocimiento y principalmente, como bien lo ha dicho, en la publicidad dentro de la mercadotecnia es importantísimo saber sobre la imagen. Darnos cuenta que requiere de todo un estudio serio para poder explayar una publicidad. No es nada más tomar una foto con el celular, sino tener claro todo el conocimiento que hay detrás para poder generar imágenes que realmente impacten para llamar la atención. Era mi comentario nada más que pregunta, y agradecerle nuevamente su participación con nosotros, doctor. Muchas gracias. Sí, también quisiera comentar que en la formación que tienen nuestros estudiantes de mercadotecnia es importante que tomen mucho en cuenta estos consejos, estas recomendaciones que nos ha dado el doctor Pariente, y sobre todo comentarles que si ustedes cuando se vayan a especializar y si optan por la publicidad o la promoción, creo que aquí hay un vasto campo que ustedes pueden ir explorando para generar productos, como decíamos, de publicidad o en la misma, digamos, el proceso de comercialización de nuestros productos y servicios. Entonces, en este sentido, creo que sería como abono para el desarrollo de las competencias. Adelante, doctor. Sí, bueno, pues, querido amigo, muchísimas gracias. Buenas tardes allá por Salamanca. Y muchas gracias porque esta ha sido una plática muy ilustrativa, muy didáctica, creo que de interés para los jóvenes. Hace un momento les decía quién quiere participar, porque entrar aquí es aprender. No es solo estar en el teléfono siguiendo lo que dicen las redes, sino poner atención para realmente aprender, porque esto es importante para su profesión. Incluso en este momento en que están estudiando, ustedes tienen que hacer trabajos donde se construye la imagen. Las conferencias con estos grandes ponentes están verdaderamente pensadas para que ustedes aprendan. Muchas gracias, jóvenes, porque hoy tuvieron la oportunidad de conocer un trabajo profesional, y espero que realmente esto les ayude en todo lo que significa su construcción de perfil como mercadólogos. Querido doctor José Luis, muchas gracias. De corazón, de verdad, el que tú nos apoyes es muy importante para nosotros. Así que muchos saludos a ti y a tu familia y enhorabuena. Estamos contigo. Muchas gracias. Gracias, doctora. También quisiera agradecer la presencia de la doctora Mariela Adriana Rodríguez Ocaña, que en esta ocasión nos acompañó en su función en la relatoría. Muchas gracias, doctora. Y tenemos por acá el reconocimiento para el doctor Pariente, si eres tan amable. Bien, entonces el reconocimiento dice así: la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la División Académica de Ciencias Económicas Administrativas, otorga la presente constancia al doctor José Luis Pariente Fragoso por su conferencia magistral La importancia de la composición del diseño de la imagen, en el marco de la Semana de la Mercadotecnia llevado a cabo el día 17 de mayo del 2022 a través de la plataforma Microsoft Teams, y rubrica el doctor Luis Manuel Hernández Gobea. Con esto hemos dado por
concluida la participación del doctor. Muchas gracias, muy amables, y que tengan bonita tarde. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.